Viento solar, rayos cósmicos y radiación ultravioleta. Son fuerzas del espacio exterior que nos afectan cada día. Y la mayoría ni siquiera lo sabemos. Del cáncer de piel a problemas con las comunicaciones, estos fenómenos cósmicos pueden hacernos daño. Pero también pueden deslumbrarnos con la belleza de una aurora y el brillo de una estrella fugaz. Prepárense para presenciar las maravillas y los peligros de los fenómenos cósmicos. El universo, fenómenos cósmicos. Es algo magnífico. Está llena de emoción dinámica y varía cada vez que la ves. Es lo más grande que jamás hayas visto. Es una visión preciosa. Algo completamente distinto a todo lo que conocemos. Es muy raro ver el cielo comportarse así. Ves esas luces revoloteando en el cielo, adoptando a cada momento formas maravillosas. Es una experiencia verdaderamente cósmica. Todo el mundo debería presenciar alguna vez en su vida uno de los espectáculos luminosos más espectaculares y psicodélicos que nos ofrece la naturaleza, la aurora boreal. Debe su nombre a Aurora, la diosa romana del amanecer, y Boreas, el nombre griego del viento del norte. En el hemisferio sur se conoce como aurora austral. Mucho tiempo antes de que deslumbrase a los astrónomos, las auroras asombraron a los primeros que las presenciaron en las regiones polares. Los antiguos escandinavos la explicaron de un modo tan asombroso como el propio fenómeno. Creían que un zorro gigante causaba la aparición de la aurora boreal moviendo su cola en el cielo. Me gusta esa explicación porque no está lejos de la verdad. La aurora es un fenómeno eléctrico y cuando un zorro agita su cola, produce electricidad estática que puede provocar chispas, un fenómeno similar a la aurora. Para saber cómo se produce una aurora, hemos de comenzar hablando del Sol. El Sol no solo es nuestra fuente de luz, también es nuestra fuente de energía, y en cantidades enormes. El Sol emite un flujo constante de partículas cargadas conocido como viento solar. Una fuerza cósmica que a veces se ve intensificada por una eyección de masa coronal. El viento solar puede causar resplandores en la parte superior de la atmósfera casi en cualquier época del año, pero en ocasiones el Sol sufre estas enormes explosiones llamadas erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Entonces llega a la Tierra casi al mismo tiempo un flujo de partículas cargadas, una gran cantidad de partículas que provoca una aurora mucho más brillante. El viento solar viaja a una velocidad de hasta 1200 kilómetros por segundo y tarda aproximadamente 2 días en alcanzar el campo magnético terrestre. A medida que el flujo de partículas recorre el campo magnético hacia los polos, excita los gases de la parte superior de la atmósfera de la Tierra y produce las luces de colores que conforman la aurora. Cuando las partículas energéticas golpean la zona superior de la atmósfera, encuentran en primer lugar el oxígeno atómico que produce la emisión de luz roja y luz verde, las más comunes en una aurora. Más abajo se encuentra el nitrógeno molecular, que si la aurora es muy intensa, produce en la parte inferior de la cortina verde un borde inferior de color púrpura. La interacción de las partículas cargadas con gases excitables produce colores brillantes. La aurora funciona en gran medida como un letrero de neón. ¿Cómo funciona un neón? Si ponemos un poco de gas noble en un tubo a una presión muy baja y después aplicamos entre 3000 o 4000 voltios y 15000,
El gas se ionizará y se excitará produciendo su color característico. Los gases disponibles para un letrero de neón son el xenón, que produce un azul muy claro, el helio, una especie de color melocotón, el criptón, un gas de color plateado, el argón, que produce el color lavanda, y el neón, que es más brillante, sobre todo en una noche lluviosa. Las auroras también se ven mejor de noche, especialmente durante el invierno en las regiones polares, cuando las noches son tan largas como oscuras. Dependiendo de la cantidad de actividad solar, las auroras pueden durar unos minutos o varios días y resultar visibles no solo cerca de los polos, sino también en latitudes más bajas en ciertas ocasiones. Hace pocos años, en 2003, se produjo lo que llamamos la tormenta del siglo, la mayor tormenta magnética en 100 años. Produjo una gran aurora. Hubo personas que pudieron ver la aurora desde la ciudad de Washington, desde el Mediterráneo, en lugares donde no se suelen ver auroras. Una de las mayores tormentas conocidas se produjo a mediados del siglo XIX y produjo una aurora visible desde Hawái y otros lugares del Pacífico Sur. Es la mayor aurora de la que tenemos noticia. Las auroras pueden ser vistas incluso fuera de la Tierra. El viento solar se dispersa en todas direcciones, llegando más allá de los planetas. Júpiter y Saturno tienen campos magnéticos enormes, mayores que el nuestro, que producen auroras especialmente grandes e intensas. Pero independientemente del lugar en que sean vistas, de su duración o de su intensidad, por lo general aparecen como brillantes cortinas con pliegues o estrías que cambian constantemente. Ciertas técnicas fotográficas amplifican sus efectos. Estas características aumentan la belleza y el misterio de la aurora. Las formas de las cortinas de la aurora y el movimiento dentro de estas formas, los rizos, los bucles, las espirales y demás, son algo que no comprendemos por completo y debemos seguir investigando. Para aumentar su misterio, hay quien dice que la aurora no solo se puede ver, sino también escuchar. La aurora se produce a unos 100 o 150 kilómetros de altura y el sonido tardaría varios minutos en llegar hasta nosotros antes de que pudiésemos oírlo. Sin embargo, hay quien dice escuchar su sonido al mismo tiempo que ve la aurora. Por lo tanto, debe existir algún mecanismo desconocido que se cree esté relacionado con la aurora. Nadie tiene una explicación y tratan de averiguar qué es. Las auroras no suponen en sí mismas una amenaza para los seres humanos. Pero el aumento de la actividad solar asociada con ellas puede generar alrededor de 1 millón de megavatios de electricidad que causan otro tipo de problemas, como cortes en las redes eléctricas. No son las propias auroras las que causan problemas en la red eléctrica. Son las partículas cargadas que llegan desde el Sol las que causan daños e interferencias en la red eléctrica. No es en absoluto lo mismo. Ese aumento de la actividad y el movimiento de las partículas cargadas eléctricamente que dan lugar a las auroras también interactúa con cualquier otra cosa que tenga asociado un campo magnético o eléctrico. Esas partículas cargadas alteran las redes eléctricas, los electrodomésticos, los satélites, la cobertura de la telefonía móvil. Cualquier cosa que necesite campos eléctricos y magnéticos para funcionar se verá afectado al mismo tiempo que se producen las auroras. El ruido estático en su aparato de radio, las interferencias en la pantalla de su televisor, una llamada imposible de realizar, o incluso un apagón como el que en 1989 afectó a la ciudad de Quebec, en Canadá, podrían ser contundentes recordatorios del humilde lugar que ocupa la Tierra en el sistema solar.
La Tierra no es más que un planeta que orbita el Sol, y el Sol tiene una atmósfera que se extiende mucho más allá de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra está situada en la zona exterior de la atmósfera solar. Las variaciones en esta zona afectan a la Tierra y a los sistemas tecnológicos de los que dependemos. A pesar de no ser más que un efecto secundario de la interacción del Sol con la Tierra, las auroras pueden aportar información sobre el cosmos. La aurora es un buen indicador de cómo la parte superior de la atmósfera y el campo magnético de la Tierra interactúan con el viento solar. Podemos usar la aurora como un objeto de estudio que la naturaleza nos brinda para comprender mejor lo que sucede en el resto del universo. Las auroras son una de las medidas de la actividad solar. Podemos remontarnos históricamente hasta los siglos X, VIII o incluso antes, y podemos utilizarlas para medir la actividad solar. El ciclo de actividad solar dura 22 años. Cada 11 años aumenta su actividad y luego su polaridad se invierte y su actividad disminuye. Podemos comprobarlo retrocediendo en la historia. Aunque las auroras suelen resultar visibles solo en las regiones polares, existen otros fenómenos cósmicos deslumbrantes que pueden ser vistos en cualquier lugar. Son las estrellas fugaces. Cuando vemos estrellas fugaces parece que caigan a la Tierra, pero eso no puede ser. Las estrellas son mucho más grandes que la Tierra. Si fuesen estrellas, devorarían a la Tierra en una fracción de segundo. Pero si no son estrellas, ¿qué son? Son guijarros diminutos como granos de arena del espacio exterior que atraviesan nuestra atmósfera y chocan con las moléculas y los átomos provocando un resplandor. No son estrellas ni nada remotamente parecido. Estos brillantes guijarros suelen recibir el nombre de meteoros. La mayoría se queman en la atmósfera. Algunos, si son lo bastante grandes, pueden recorrer toda la atmósfera y llegar a la Tierra. Las rocas que encontramos son los llamados meteoritos. En realidad es el mismo fenómeno. Los guijarros y las partículas de polvo que conforman los meteoros son restos de la formación de nuestro sistema solar. Escombros dispersos de anteriores generaciones de estrellas. Muchos de ellos proceden del cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter hay una gran cantidad de rocas flotando, y en ocasiones chocan entre sí y se hacen pedazos. Estos pequeños fragmentos vuelan por el sistema solar y algunos de ellos penetran en la atmósfera de la Tierra. En ciertas épocas del año, cruza el cielo un gran número de meteoros. Son las llamadas lluvias de meteoros. Se producen cuando la Tierra pasa a través de un rastro de desechos, fragmentos de hielo y polvo dejados por un cometa durante su órbita alrededor del Sol. Cuando observamos una lluvia de meteoros, las estrellas fugaces parecen proceder de un único punto en el cielo, el radiante desde el que se dispersan. Pero en realidad esos pequeños fragmentos de hielo y rocas que componen los meteoros viajan en grupo siguiendo trayectorias prácticamente paralelas a través del espacio. No se dispersan desde un único punto. Lo parece por nuestra perspectiva, por el hecho de que los observamos desde una gran distancia, y parecen provenir del mismo punto de fuga. Lo mismo sucede cuando observamos este pasillo. Las paredes son paralelas entre sí. El techo es paralelo al suelo. Las líneas de intersección entre el suelo y la pared y el techo y la pared son paralelas entre sí. Pero todo parece converger al fondo del pasillo. Proceden de un punto de fuga debido a la perspectiva. Lo mismo sucede con los meteoritos. Todas las partículas viajan en paralelo, pero parecen proceder del radiante debido a la perspectiva. Las lluvias de meteoros llevan el nombre de las constelaciones de las que parecen proceder, aunque no tienen nada que ver con las estrellas de esas constelaciones. La lluvia de las Leónidas debe su nombre a la constelación de Leo, y son algunas de las más brillantes que se recuerdan.
Según algunos testimonios, durante la lluvia de 1833 se avistaron hasta 200.000 meteoros cada hora. Algunos testigos pensaron que el fin del mundo había llegado. Pero en cierto modo no era más que el comienzo. En los últimos años se han descubierto nuevos fenómenos cósmicos aún más deslumbrantes que las lluvias de meteoros. Emiten brillantes colores a una velocidad asombrosa. Un parpadeo y habrán desaparecido, pero ahora podremos verlos. Los rayos cósmicos nos hacen pensar en alguna película de ciencia ficción. Son una fuerza invisible del espacio exterior que puede causar cambios meteorológicos y muchos otros fenómenos. Pero los rayos cósmicos son reales, aunque su nombre no es el más apropiado. Los rayos cósmicos son partículas, no rayos. En un principio se pensaba que podía tratarse de un fenómeno lumínico, pero no es así, son partículas. Están hechas de los mismos elementos que el Sol, la Tierra y todo el universo. Los rayos cósmicos son cualquier radiación procedente del espacio exterior. Hay muchas fuentes diferentes. Hay dos fuentes principales, el Sol, que acelera muchas partículas energéticas, y todas las demás. Otras estrellas, las galaxias, los agujeros negros, las estrellas de neutrones. La mayoría de los rayos cósmicos no son superenergéticos según los estándares terrestres, pero podríamos comparar los de mayor energía a una pelota de tenis bien golpeada que nos diese en la cabeza, algo nada agradable. Son como guisantes disparados con una cerbatana, como pellizcos o una energía incluso menor. La atmósfera terrestre nos protege de la mayor parte de los rayos cósmicos. Pero las partículas de alta energía que logran penetrar en la atmósfera son lo bastante potentes para afectar a todos los organismos vivos. Pueden causar mutaciones en el ADN. El efecto de los rayos cósmicos es una de las explicaciones para la deriva genética en las especies. Sus efectos hacen que el ADN cambie un poco y eso da lugar a variaciones en las especies animales. Algunas de estas mutaciones significan un cambio evolutivo positivo. La evolución se basa en la idea de que nuestros genes pueden cambiar ligeramente de una generación a otra, haciendo que nos adaptemos a los cambios en el planeta Tierra. La radiación cósmica cae sobre nosotros incluso en estos momentos, y eso significa que nuestros genes están siendo modificados continuamente por los efectos de las partículas subatómicas. Así podemos adaptarnos a las condiciones cambiantes porque los rayos cósmicos nos dan nuevas oportunidades al modificar nuestra composición genética. Los rayos cósmicos también pueden causar mutaciones dañinas que pueden provocar el cáncer. La buena noticia es que a pesar de que miles de rayos cósmicos atraviesan nuestros cuerpos cada segundo, son tan pequeños que la probabilidad de que golpeen nuestro ADN, afecten a su núcleo y vuelvan a esa célula cancerosa es muy pequeña. Pero si nos encontrásemos en un entorno como el que afrontan los astronautas, con gran cantidad de radiación y muy poca protección, podríamos sufrir un cierto riesgo de resultar afectados por la radiación. Los pasajeros de vuelos transpolares también pueden sufrir el riesgo de una mayor exposición a la radiación cósmica. De hecho, algunos miembros de la tripulación de transatlánticos y vuelos transpolares llevan pequeños indicadores de radiación. Y a las mujeres embarazadas se les recomienda no volar como azafatas o pilotos en esos vuelos, ya que existe cierta preocupación. No se ha demostrado un verdadero efecto, pero son muy cuidadosos con respecto a los niveles de radiación. Los rayos cósmicos no solo afectan a todos los organismos vivos, también pueden influir en el clima. Según algunas teorías, los rayos cósmicos galácticos podrían tener que ver con el origen de las tormentas y los rayos, porque pueden trazar una ruta de ionización a través de la atmósfera que podría abrir el camino que el rayo necesita para originarse.
Todos hemos visto rayos durante una tormenta eléctrica, pero por aterradoras y espectaculares que puedan ser sus descargas letales, se encuentran entre los menos intensos de los denominados fenómenos luminosos transitorios que se producen en la parte superior de la atmósfera. Hemos podido verificar su existencia gracias a los avances logrados en las cámaras de vídeo de alta velocidad. Unos de ellos son los denominados sprites. Estos destellos en forma de medusa aparecen a unos 70 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y solo duran unos milisegundos. Los sprites son unas descargas eléctricas muy interesantes que pueden medir unos 90 o 100 kilómetros de altura en algunos casos, pero además pueden aparecer a solo unos 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Producen dos corrientes de electricidad que suben y bajan. En ocasiones adquieren un tono rojizo anaranjado, causado por la excitación de las moléculas neutras de nitrógeno en la atmósfera. Los ELFs son otro fenómeno descubierto recientemente. Además de significar elfos en inglés, es el acrónimo de la extensa explicación de este fenómeno que genera estallidos de energía cuyo brillo alcanza unos 400 kilómetros de diámetro. Los ELFs son emisiones de luz y perturbaciones de muy baja frecuencia de fuentes de pulso electromagnético. Los elves son una especie de parientes de los sprites. La única diferencia entre ambos es que los elves duran menos tiempo. La única manera de ver un elf es disponer de una cámara muy sofisticada, y aún así, habría que captarlos por casualidad. Los elves no resultan visibles a simple vista porque son unos estallidos energéticos muy breves. Más cerca de la Tierra se producen otras peculiares descargas conocidas como chorros azules. Los chorros azules se originan justo sobre las cimas de las nubes tormentosas, a una altura aproximada de 15 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y se elevan hasta una altura de unos 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. Por lo general, tienen el aspecto de un chorro de luz en forma de cono azul. Su color azul se debe a las moléculas de nitrógeno neutras e ionizadas, que son excitadas por el paso de esa corriente eléctrica. Los chorros azules, los elfs y los sprites son fenómenos descubiertos hace relativamente poco tiempo y aún no se comprenden del todo. Además, su efecto en la atmósfera de la Tierra es objeto de una especulación constante. Según algunas teorías, servirían para equilibrar las fuerzas electromagnéticas de la Tierra, o quizás estén relacionados con la producción de ozono. Una forma muy simple de abordar este tema sería la forma en que la naturaleza trata constantemente de alcanzar un equilibrio. Esto también beneficiaría la vida en la Tierra. Los fenómenos cósmicos no solo afectan al tiempo atmosférico, sino también a las plantas y los animales. Sin sus interacciones con el Sol, nuestras vidas se verían abocadas al caos. El Sol actúa como la alarma de un reloj cósmico que regulase nuestras vidas. Medimos nuestros días según los amaneceres y las puestas de sol. Lo mismo sucede con las plantas. Tanto la flor más delicada como el árbol más alto dependen de que esta fuerza cósmica les indique qué deben hacer. Un gran ejemplo de ello es la floración. Hay plantas de día corto y plantas de día largo. Las de día largo pueden detectar una cantidad mayor de horas de sol. Eso sucede en primavera. Las plantas de día corto perciben la disminución de horas de sol cerca del invierno. Los crisantemos, por ejemplo, son plantas de día corto. Florecen en otoño. Las petunias y las caléndulas son plantas de día largo. Florecen cuando las horas de luz aumentan. Todo esto se debe a los mecanismos y los compuestos químicos que permiten a la planta detectar la presencia del sol. Decir a las plantas cuándo florecer es solo una de las formas en que el sol juega un papel crucial en sus vidas. Otra es el papel que juega en la puesta en marcha de un proceso llamado fotosíntesis. Sin esta interacción cósmica, las plantas morirían, y nosotros también.
La fotosíntesis funciona igual que las placas solares. La planta absorbe energía del sol y la convierte en una forma de energía que puede utilizar para crecer. La clorofila, el pigmento verde de las hojas, permite a las plantas absorber la luz del sol y comenzar la fotosíntesis. La clorofila es una gran molécula de magnesio rodeada por pequeñas moléculas de carbono que la apoyan, por así decirlo. Esta molécula recibe energía lumínica y la absorbe para que la planta la utilice. La fotosíntesis desencadena un complejo proceso que hace que las plantas combinen dióxido de carbono y agua para obtener el azúcar que a su vez se convertirá en almidón, grasas y proteínas, los alimentos que nosotros comemos. Al mismo tiempo, las plantas liberan el oxígeno que respiramos. Si dejasen de realizar la fotosíntesis, todos moriríamos. Ese sería el resultado final. Eso incluye a los animales. Al igual que nosotros, dependen del sol para obtener alimento, regular sus vidas y quizá orientarse por su mundo. La orientación está muy extendida en el reino animal. Los salmones encuentran su camino de regreso al lugar donde nacieron. Las grandes migraciones de los renos, las enormes migraciones de ciertos herbívoros africanos. Hay insectos que migran. La mariposa monarca es un ejemplo espectacular. Los adultos que nacen aquí en Ítaca van a pasar el invierno a México y después regresan. Hay muchos ejemplos y ni en un solo caso comprendemos plenamente las indicaciones que utilizan para realizar estos largos viajes. Algunos estudios ofrecen pistas sobre el misterio de la orientación de los animales. Muchas especies utilizan el sol para decidir la dirección a tomar. Si pensamos en ello, no resulta tan sencillo. Para orientarnos utilizando el sol, tenemos que tener un reloj. Necesitamos saber si es por la mañana, mediodía o por la tarde, debido al movimiento aparente del sol. De hecho, los animales disponen de un reloj biológico que les dice qué momento del día es. Si el sol no resulta visible, algunos animales utilizan el campo magnético terrestre, una fuerza que se origina en las profundidades, en el núcleo fundido del planeta. No solo puede proporcionarles indicios sobre su dirección, sino también indicaciones sobre su posición. Cada lugar de la Tierra tiene una única firma magnética. Si un animal tiene la sensibilidad suficiente, puede utilizar el campo magnético terrestre para averiguar dónde se encuentra con relación a su hogar mediante las diferencias entre ambos campos magnéticos. El problema de utilizar el campo magnético de la Tierra para localizar una posición es que cambia. Cambia de la noche al día. Cambia por causa de los depósitos de hierro bajo la superficie de la Tierra, denominados anomalías magnéticas, que lo distorsionan y lo modifican por causa de las manchas solares que hacen variar el campo magnético. Todo esto hace que sea relativamente confuso y, sin embargo, según parece, muchos animales son capaces de utilizarlo para encontrar su camino. Una suelta de adiestramiento de palomas mensajeras nos demuestra cómo los animales pueden usar el sol y el campo magnético de la Tierra para encontrar su camino a casa. Las palomas mensajeras son domesticadas por esta capacidad de encontrar su camino a casa. Han sido criadas para ser las atletas del mundo de las palomas. Pueden volar largas distancias. El primer paso de la suelta de palomas es ir al palomar y seleccionar las palomas a utilizar durante la suelta de entrenamiento del día. He de asegurarme de que todas las palomas estén en buena condición física, que sus plumas estén en perfecto estado y parezcan querer volar. Selecciono esas palomas y las introduzco en una cesta, una pequeña caja que utilizamos para transportarlas desde el palomar hasta el punto de suelta. El siguiente paso es la suelta de las palomas. Lo hacemos en un campo sin árboles alrededor y que sea una zona abierta.
Los expertos creen que en cuanto echan a volar, las palomas utilizan el sol para orientarse y a continuación encuentran el camino de vuelta, probablemente por medio de su sentido del olfato y el campo magnético terrestre. Hay dos órganos sensoriales que parecen estar relacionados con la detección del campo magnético terrestre. Uno es el sistema visual, la retina del ojo, y el otro es el pico superior de la paloma, donde hay numerosos depósitos de magnetita, un mineral magnético que parece estar relacionado con la detección del campo magnético. Cuentan pues con dos órganos sensoriales y todavía no comprendemos exactamente cómo interactúan ni cómo los animales los utilizan para encontrar su camino. La última parte de la suelta de las palomas es el regreso. Estas vuelan hasta su palomar, se posan sobre él y vuelven a meterse dentro. Una sencilla suelta de palomas puede demostrar, pero no explicar por completo, cómo los animales utilizan el cosmos para orientarse, un misterio que quizá nunca logremos resolver totalmente. Resulta muy complicado porque los animales utilizan varias técnicas diferentes. Y cuando utilizamos el clásico método de complicarles las cosas, como impedir que vean el sol, pasan a utilizar el campo magnético de la Tierra. Disponen de varias herramientas en su arsenal, lo mismo que hacemos nosotros para encontrar nuestro camino, y eso hace que sea muy complicado averiguar exactamente lo que está sucediendo mediante estos experimentos. Al igual que sucede con el campo magnético, hay otro fenómeno cósmico que afecta a la vida en la Tierra de un modo misterioso. Se oculta a plena luz del día, pero no hay forma de ocultarse de él. Si uno lo ignora, puede quemarse o algo peor. Un fenómeno cósmico nos proporciona el dorado bronceado que anhelamos y un aspecto aparentemente sano. Pero sus consecuencias pueden ir más allá de la piel. El bronceado es el efecto más común de un efecto solar potencialmente letal: los rayos ultravioleta. El ultravioleta es una parte del espectro no visible, pero existe en gran cantidad porque el sol lo emite en todo momento. Al igual que hay colores en el espectro visible, también hay ultravioleta según su longitud de onda, y los hemos dividido en tres bandas: ultravioleta A, B y C. La capa de ozono bloquea el ultravioleta C. Una cantidad un poco mayor de ultravioleta B logra pasar, y el ultravioleta A logra pasar en su mayor parte porque es el más cercano a la luz visible. Los ultravioleta A son los responsables del envejecimiento y el cáncer de piel. Hacen aparecer pecas y manchas. Y los ultravioleta B son los que causan quemaduras solares. Este es un esquema de una sección transversal de la piel. Desde el exterior, la luz ultravioleta B penetra superficialmente en la piel y causa quemaduras solares que dañan estas células que componen la piel. Cuando estas células resultan dañadas, el cuerpo responde activando el sistema inmunitario, que incrementa el flujo sanguíneo a la zona de la lesión. Y a continuación, activa las células inmunitarias para producir pequeñas moléculas que producen una inflamación. Y eso es solo el comienzo. Una exposición prolongada a los rayos ultravioleta B del sol puede causar cataratas y ser un factor de riesgo de un cáncer de piel como el melanoma, una dolencia potencialmente mortal. Las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel por exposición solar son las de piel más clara, las de ojos más claros. Las personas que viven al sol y nunca usan crema protectora son las de mayor riesgo. Sin embargo, la exposición a la radiación ultravioleta B tiene un lado positivo: la producción de vitamina D en la piel. Se puede producir aplicando radiación ultravioleta a una molécula que se encuentra en la piel para convertirla en vitamina D, necesaria para que los huesos estén sanos, para mantener el nivel de calcio y un metabolismo adecuado. Pero también podemos conseguir esa vitamina D de alimentos enriquecidos y complementos vitamínicos. No dependemos de la radiación ultravioleta.
Mientras que la radiación ultravioleta B interactúa con la capa superficial de la piel, los rayos ultravioleta A penetran más profundamente, añadiendo un nuevo riesgo a la exposición al sol. Los ultravioleta A o rayos UVA alcanzan una capa más profunda de la piel, causando fotoenvejecimiento y daños en el colágeno por el aumento de enzimas. Estas fragmentan el colágeno y las fibras elásticas de la dermis, que hacen que nuestra piel esté joven, firme y saludable. Las cabinas de bronceado intentan recrear los rayos del sol artificialmente, pero la exposición a este sol artificial en una cabina es peor que broncearse bajo el verdadero sol que se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia. La industria de cabinas de bronceado pretende que pensemos que son más seguras y que el bronceado que se obtiene en ellas es más seguro y más gradual, pero sucede todo lo contrario. Las cabinas de bronceado son incluso más perjudiciales para la piel, porque más del 90% de la luz que emiten son rayos ultravioleta A. Esos rayos son los que provocan el envejecimiento de la piel y el cáncer de piel. Por lo tanto, esas personas pueden desarrollar cáncer de piel 20 o 30 años después. Mucha gente piensa también que las cremas de protección solar normales las protegen del cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. No es cierto. Ni siquiera las cremas con un factor de protección solar elevado previenen estos efectos nocivos del sol. El factor de protección solar mide cuánto tiempo se puede estar bajo el sol sin quemarse. Por lo tanto, solo mide la protección para los rayos ultravioleta B, no para los rayos ultravioleta A. Las cremas de protección solar más eficaces ofrecen protección contra la radiación ultravioleta B y la A. Pero incluso con aplicaciones frecuentes, estas cremas solares no son una garantía contra el riesgo de cáncer de piel, que puede aumentar debido a la disminución de la capa de ozono. El ozono forma una especie de manta sobre nosotros que absorbe una gran cantidad de radiación. Cuando este ozono desaparece, recibimos más radiación de gran energía, los rayos ultravioleta B, y eso es lo que causa daños a nuestra piel. Hace 2000 millones de años, antes de que la Tierra tuviese una atmósfera rica en oxígeno, carecía de una capa de ozono y no existía vida en su superficie. Solo podía existir en el océano, donde el agua la protegía de la radiación ultravioleta. Aunque la luz ultravioleta es invisible y sus efectos pueden causarnos daños, la luz visible del sol es la fuente del que podría ser el más hermoso de todos los efectos cósmicos. El Sol desempeña un papel crucial en el origen de uno de los fenómenos lumínicos más espectaculares: el arco iris. El arco iris se forma cuando la luz solar, que nosotros denominamos luz blanca, pasa a través de las gotas esféricas que suelen componer la lluvia. La luz se dispersa o se propaga, formando un arco iris de colores, porque la luz se curva al pasar a través de la gota en función de su color o longitud de onda. El rojo es uno de los extremos, su longitud de onda es larga. El azul es otro extremo, su longitud de onda es corta. Hay otros colores, otras longitudes de onda entre ambas, que son refractados en diferentes ángulos. Por eso vemos ese espectro lumínico, porque el cambio entre las longitudes es continuo entre la más corta y la más larga. Podemos explicar un arco iris utilizando un prisma. Las diferentes longitudes de onda son refractadas en ángulos diferentes, 2 veces, una por cada cara. Y así podremos ver un arco iris producido por su separación, que va del color rojo hasta el color azul. Las diferentes longitudes de onda de la luz refractada o curvada en ángulos diferentes explican por qué los colores del arco iris aparecen en el orden en que lo hacen y en forma de arco.
La luz se curva más en ciertas direcciones determinadas y ahí es donde se concentra. En cierto ángulo vemos más rayos que en los demás, porque dependiendo del ángulo de incidencia de la luz solar, tienden a acumularse más rayos en ese ángulo en particular. Ese ángulo es de 42 grados desde el denominado punto antisolar, un curioso término astronómico para designar la sombra de nuestra cabeza. En ese ángulo, la luz llega con mayor intensidad y es donde aparece el arco iris. Sin embargo, a 42 grados de la propia cabeza no es lo mismo que a 42 grados de la sombra de la cabeza de otra persona. Esto significa que dos personas nunca ven exactamente el mismo arco iris. En ocasiones, si se tiene bastante suerte o uno se sitúa en el ángulo apropiado, podrá ver un arco iris secundario. Dentro de la gota de agua donde se produce la difracción, a veces la luz rebota más de una vez y cuando lo hace por segunda vez, sale en un ángulo diferente, más amplio. 51 grados para ser exactos. Gran parte de la luz se ha dispersado tras el primer rebote y otra sale en el segundo. El arco iris secundario se produce en orden inverso. El color rojo que está en un extremo en un arco iris estará en el extremo opuesto en el otro. Un arco iris, ya sea individual o doble, no aparece en un punto fijo del cielo. Su existencia aparente depende exclusivamente de la ubicación del observador y la posición del Sol. En este sentido, un arco iris puede ser considerado una ilusión óptica. En cierta forma, un arco iris es una ilusión. No se puede ir hasta un arco iris y tocarlo o levantarlo. Siempre se mantiene a la misma distancia del observador, porque el arco iris es en realidad un conjunto de rayos de luz que se acercan hacia el ojo desde una serie de ángulos. Y mientras haya gotas de agua en esas direcciones, veremos un arco iris. Pero si uno se acerca a esas gotas, habrá cambiado el ángulo y el arco iris desaparecerá. En ese sentido, un arco iris sí es una ilusión. La simple belleza del arco iris y su complejidad científica lo han convertido en leyenda. Los antiguos griegos lo consideraban un camino entre sus dioses y la tierra. Del duende irlandés Leprechaun se decía que escondía una olla de oro al final de un arco iris, un lugar imposible de alcanzar. Y los hindúes creían que era el arco de su dios del rayo y el trueno. La belleza de un arco iris, la complejidad de la fotosíntesis, el efecto de los rayos ultravioleta, la emoción producida por una aurora. Todos estos fenómenos cósmicos nos hablan de nuestra relación con el universo. No somos meros espectadores pasivos ante todo este despliegue de fenómenos que vemos producirse entre la Tierra y el espacio. La vida en la Tierra evolucionó en este entorno de rayos cósmicos, auroras y rayos. Todos estos fenómenos que vemos son sencillamente una parte del entorno en el que hemos evolucionado. Son parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Los hermosos fenómenos atmosféricos que vemos, el arco iris, las auroras y los meteoros que pasan volando, además de los efectos potencialmente dañinos como la radiación ultravioleta del Sol, nos demuestran que la Tierra no es una simple esfera aislada del resto del universo, no. Somos parte de todo ello, y eso hace que la Tierra sea aún más hermosa. Dinámica y varía cada vez que la ves. Es lo más grande que jamás hayas visto. Es una visión preciosa. Algo completamente distinto a todo lo que conocemos. Es muy raro ver el cielo comportarse así. Ves esas luces revoloteando en el cielo
adoptando a cada momento formas maravillosas. Es una experiencia verdaderamente cósmica. Todo el mundo debería presenciar alguna vez en su vida uno de los espectáculos luminosos más espectaculares y psicodélicos que nos ofrece la naturaleza, la aurora boreal. Debe su nombre a Aurora, la diosa romana del amanecer, y Boreas, el nombre griego del viento del norte. En el hemisferio sur se conoce como aurora austral. Mucho tiempo antes de que deslumbrase a los astrónomos, las auroras asombraron a los primeros que las presenciaron en las regiones polares. Los antiguos escandinavos la explicaron de un modo tal. La acción de las partículas cargadas con gases excitables produce colores brillantes. La aurora funciona en gran medida como un letrero de neón. ¿Cómo funciona un neón? Si ponemos un poco de gas noble en un tubo a una presión muy baja y después aplicamos entre 3.000 o 4.000 voltios y 15.000, el gas se ionizará y se excitará produciendo su color característico. Los gases disponibles para un letrero de neón son el xenón, que produce un azul muy claro, el helio, una especie de color melocotón, el criptón, un gas de color plateado, el argón, que produce el color lavanda, y el neón, que es más brillante, sobre todo en una noche lluviosa. Las auroras también se ven mejor de noche, especialmente durante el invierno en las regiones polares, cuando las noches son tan largas como oscuras. Dependiendo de la cantidad de actividad solar, las auroras pueden durar unos minutos o varios días y resultar visibles Explosiones llamadas erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Entonces llega a la Tierra casi al mismo tiempo un flujo de partículas cargadas, una gran cantidad de partículas que provoca una aurora mucho más brillante. El viento solar viaja a una velocidad de hasta 1200 km por segundo y tarda aproximadamente 2 días en alcanzar el campo magnético terrestre. A medida que el flujo de partículas recorre el campo magnético hacia los polos, excita los gases de la parte superior de la atmósfera de la Tierra y produce las luces de colores que conforman la aurora. Cuando las partículas energéticas golpean la zona superior de la atmósfera, encuentran en primer lugar el oxígeno atómico que produce la emisión de luz roja y luz verde, las más comunes en una aurora. Más abajo se encuentra el nitrógeno molecular, que si la aurora es muy intensa, produce en la parte inferior de la cortina verde un borde inferior de color púrpura. La interacción. Viento solar, rayos cósmicos y radiación ultravioleta. Son fuerzas del espacio exterior que nos afectan cada día. Y la mayoría ni siquiera lo sabemos. Del cáncer de piel a problemas con las comunicaciones, estos fenómenos cósmicos pueden hacernos daño. Pero también pueden deslumbrarnos con la belleza de una aurora y el brillo de una estrella fugaz. Prepárense para presenciar las maravillas y los peligros de los fenómenos cósmicos. El universo, fenómenos cósmicos. Es algo magnífico. Está llena de emoción. Tan asombroso como el propio fenómeno. Creían que un zorro gigante causaba la aparición de la aurora boreal moviendo su cola en el cielo. Me gusta esa explicación porque no está lejos de la verdad. La aurora es un fenómeno eléctrico y cuando un zorro agita su cola, produce electricidad estática que puede provocar chispas, un fenómeno similar a la aurora. Para saber cómo se produce una aurora, hemos de comenzar hablando del Sol. El Sol no solo es nuestra fuente de luz, también es nuestra fuente de energía, y en cantidades enormes.
El Sol emite un flujo constante de partículas cargadas conocido como viento solar. Una fuerza cósmica que a veces se ve intensificada por una eyección de masa coronal. El viento solar puede causar resplandores en la parte superior de la atmósfera casi en cualquier época del año, pero en ocasiones el Sol sufre estas enormes explosiones